Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Compartimos el evangelio del día martes 11 del mes de abril. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 11 y siguiente. María Magdalena. ¿Por qué le decían a María? Le decían María Magdalena porque era de Magdala. Pero hoy día cuando una persona llora mucho le dicen la Magdalena o el Magdaleno. ¿No les ha pasado? ¿Nunca le han dicho así? Queridos hermanos, este próximo 16 de abril, Dios mediante, estaremos en El Salvador, Dios mediante, compartiendo la palabra de Dios. Un saludo a los hermanos del Salvador, en la parroquia Jesús Cautivo, departamento La Paz, El Salvador. Número de teléfono 503-2334-0899. El día 22 y 23 de abril, en El Salvador, en la parroquia San Gerardo Mayela, San Miguel, El Salvador. Número de teléfono del contacto 503-772-09-4114 o 503-2680-0274. Estos son los días que vamos a estar en El Salvador, Dios mediante. Bueno, yo soy una Magdalena, dice Jacob. Los que quieran participar y estén en El Salvador, corran la voz. Estaremos por allá, Dios mediante. Me toca viajar pronto, si Dios quiere, y María Santísima. Miren, saludo por aquí a Carolina Renteria. Bendiciones, Padre, para la olla solidaria. Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. El Señor le bendiga y le recompense. Rosaura Carabeo, que Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le bendiga. Yo soy una Magdalena, Padre. ¿Por qué a María le decía Magdalena? Porque era de Magdala. Pero hoy día la gente, cuando ve que una persona es muy llorona, yo no sé si en su país, yo no sé si lo hacen en su país, pero hay muchos lugares donde cuando una mujer llora, cuando una mujer anda llorando y es muy llorona, le dicen Magdalena. Y le dicen Magdalena precisamente porque llora mucho. Hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 11, dice 1, 2, 3, 4 veces que María estaba berreando, llorando. Que María estaba llore, que llore y llore. Llore, que llore, llore. ¿Ustedes saben el motivo por el cual María lloraba? Y vamos a compararnos a esta mujer discípula de Cristo. Y vamos a ver si ustedes y yo alguna vez hemos llorado por ese motivo que lloraba María Magdalena. Porque nosotros en la vida andamos llorando por muchas cosas. La dejó el novio, ahí se puso a llorar. Perdió el empleo, ahí se puso a llorar. Se le partió el teléfono, ahí está chille, que chille y chille. Tiene un problema y se pone a llorar. ¿Conocen alguna persona llorona? Pásale este evangelio. Que andan llorando por cualquier tontería, por cualquier cosa que suceda, por cualquier dificultad que se le presente. Se le perdieron las llaves, ahí está llorando. Se le dañó la tarjeta y está llorando. Tienen un problemita así y llore, que llore, llore. Llore, que llore, llore. ¿Conocen algún berrión o alguna berriona? Eso sí, por cosas materiales andan llore, que llore, llore. Pero por Cristo no lloran. María Magdalena, Juan 20:11 dice que como no encontraba a Cristo andaba llorando. Ojalá tuviéramos el corazón de María Magdalena, que sufriéramos y lloráramos por las cosas de Dios, que nos dolieran las cosas de Dios. Un domingo no fui a misa, me da tristeza, me dan ganas de llorar. Un día no me pude confesar y no pude comulgar, estuviera yo llorando. No pude leer la Biblia, estuviera yo llorando. Todavía no me he casado por la iglesia como Dios manda, estaría yo llorando. Las cosas de Dios me hacen falta y no pude ir, no pude participar, estuviera llorando.
Pero yo todavía no he visto la primera persona que ande llorando por las cosas de Dios. La primera persona que ande llorando por las cosas del Señor. Andan llorando por cosas del mundo, pero por las cosas de Dios no andan llorando. Al niño se le pierde el juguete y ahí está llorando. No puede hacer algo y ahí está llorando. ¿Conocen algún niño llorón? Que llora por cualquier cosa material. Se le quitaron las movies, las comiquitas, se pone a llorar. Lo mandaron a dormir, se pone a llorar. ¿Conocen algún niño así? Pásenle el evangelio. Pasó algo en la casa, el niño llorando y llora por todo. Se cae y llora, se levanta, llora, se pega y llora hasta por nada. ¿Conocen alguno? Hay muchas personas que andan llore y que llore. Hay muchos niños llorones y berriones. Pero eso sí, no reza antes de dormir y no llora. No le dicen, mamá, pero yo quiero rezar. La mamá no le lee la Biblia, entonces no llora. No le ponen una película de Dios, una serie, algo de Dios, entonces no llora. No reza el rosario el niño, entonces no llora. La gente anda llorando por cosas del mundo, los niños también. Y de eso hay que tener cuidado. ¿Cuáles son el motivo de sus lágrimas? ¿Por qué andas llorando tú? ¿Por qué andas llorando tú? ¿Por las cosas de Dios? Los jóvenes hoy día, el papá no le dio permiso para salir a una fiestica y no llora. Anda berreando pues. El papá no le dejó dar un cumpleaños y anda llorando. No le dieron dinero para salir y anda llorando. Los jóvenes de hoy día le quitaron el videojuego, le quitaron internet y anda llorando. Anda llorando por cualquier tontería. La dejó el noviecito, la noviecita ahí está llorando. La amiga no le habla y está llorando. El amigo le quitó el habla y está llorando. El papá se puso bravo y está llorando. Llore que llore, llore. Llore que llore, llore. Eso sí, el joven no va a la misa, ni le duele, ni quiere, ni siente, ni nada. Al joven no va a la primera comunión, bien. El joven no leyó la Biblia, pasó el día sin oración, bien. Las cosas de Dios no nos duelen. De María Magdalena debemos aprender que a ella sí le dolía a Cristo, que a ella sí sintió la ausencia de Cristo, que ella sí sintió la ausencia de Dios, que a ella sí le dolió que el Señor no estuviera, que a ella sí le dolió que Cristo no estuviera ahí en el sepulcro donde estaba, que a ella sí le dolió eso. Pero hay mucha gente que no le duelen las cosas de Dios. Pero hay mucha gente que viven de cualquier manera, que hay mucha gente que las cosas de Dios no le preocupan. Mire, a mí me da mucha tristeza y se los digo, se los confieso como sacerdote, cuando la gente va a comulgar y a veces me rasco la cabeza y digo, Dios mío, dame paciencia para no regañar a la gente. Vienen a comulgar de cualquier manera, reciben la comunión de cualquier forma. Estaba dando la comunión en estos días y una señora, le digo, el cuerpo de Cristo. Y en vez de abrir la boca para recibir la comunión, sacó la mano y ya me tiraba la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo. Y le dije, señora, persínese antes. Ay, Padre, perdón. Las cosas de Dios a mí me duelen. Las cosas de la iglesia me duelen. Me da tristeza que vayan personas a recibir la comunión de cualquier manera, anden distraídos y pensando en otras cosas. Yo digo, qué dolor me da que la gente, las cosas de Dios no les importe y no las tomen en cuenta. Me da dolor en la iglesia que la gente vaya, por ejemplo, y en vez de arrodillarse ante el Santísimo a rezar, se ponga a cuchichear y a hablar y a chismear y a hablar cualquier pistolada y cualquier tontería. Eso da tristeza. A mí me da tristeza como sacerdote cuando yo me siento a confesar y yo no sé si decirle las cosas, pero ya he optado más bien por enseñar a la gente y no desesperarme y no ponerme triste. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. ¿Cuáles son sus pecados? Padre, yo pequé de pensamiento, palabras, obras y omisiones. Le digo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Diga los pecados, vaya a confesar bien. Otros le van a confesar, yo no robo, yo no mato, yo no le quito nada a nadie, yo no tengo pecado. Padre, ahí dejen la oportunidad a otra persona. En las cosas de Dios somos muy guabinas, somos muy inconstantes, somos muy tibios, muy rebaladizos. Para las cosas de Dios no nos da importancia, no le damos la importancia. Dime, cuando llegan los padres y los representantes a hablar con el padre, vamos a hacer una reunión con el padre, porque es que resulta que nosotros no podemos ir a catequesis, porque no podemos tener catequesis, tenemos muchas ocupaciones. Ah, caramba, sinvergüenza, fariseo, para ir a fiestas, para ir a reuniones, para ir a trabajar si tienen tiempo, pero para formarse, prepararse en la iglesia no tienen tiempo.
Dígame cuando vienen los padrinos a ser padrinos en la iglesia y no se han casado por la iglesia y quieren meterse a la fuerza a ser padrino del ahijado. Pobre padrino, tiene que casarse por la iglesia. Las cosas de Dios no nos duelen, no nos importan. Llegó una señora una vez a la iglesia y medio chifloreta la señora. Y llegó a la iglesia y me dice, padre, necesito que me haga un bautizo. Y le digo, claro que sí, señora. Los bautizos aquí son segundo domingos y último domingo del mes. Cualquiera de esos. No, padre, le pasa que yo tengo un bautizo para el próximo sábado. Ah, bueno, pero ese sábado no hay bautizo. No, padre, le voy a hablar claro. Le voy a dar a usted $100, pero me hace el bautizo. Y le, ay, señora, le voy a decir como le dijo Pedro a Simón el mago, usted y su dinero al infierno. Pues no le hago el bautizo por grosera, por ofensiva. Y los bautizos son este día y este día. No me le niego a hacer el bautizo y no le voy a recibir dinero, pero los bautizos son esta fecha y esta fecha. Pues me voy para otro lado, busco otro padre. Pues la puerta está abierta, señora. Qué triste es que hayan personas de esa manera, que las cosas de Dios las tomen de forma muy deportiva, que las cosas de Dios no le duelan, que las cosas de Dios no las sientan, que no la vivan. Que vayan a una iglesia, a una capilla a distraerse, a perder el tiempo en vez de ponerse a rezar. Que vayan a un matrimonio, díganme las mujeres cuando van a los matrimonios, no les importa que estén en la iglesia, no les importa que van a la cosa de Dios, ahí con minifaldas, ahí mostrando hasta el alma, ahí mostrando los escotes y mostrando la bubis y el rabo y toda sinvergüenzura y vagabundería. ¿Qué es sinvergüenzura eso? ¿Acaso la iglesia es para que usted vaya a mostrar su carne y sus cueros? No, señora, es para que usted vaya bien vestida, sea fea pero decente, mija. Oye, las cosas de Dios no nos duelen. A María Magdalena, San Juan 20:11, lloraba por Cristo, lloraba por el Señor. Y a nosotros no nos duelen las cosas de Dios. Y deben dolernos las cosas de Dios. Y a un sacerdote en primer lugar le deben doler las cosas de Dios. Le deben doler las cosas del Señor. Si hay algo en la iglesia que está mal, debemos corregirlo, debemos mejorarlo. Debemos, miren, yo tengo mucho marcado la imagen de una vez que fui a Tierra Santa, en los lugares santos, y había una señora por allá encuerada mostrando todo, y llegó el padrecito que estaba ahí y le dijo, yo no le entendí nada, porque hablaba otro idioma, pero yo sé que el padre le decía, y la mujer le discutía, le decía, fuera de aquí, fuera, fuera, la sacaba, y la sacó del lugar santo. Y la mujer decía un poco de cosas, y pues yo no entendía qué le decía. Yo sé que estaba levantando la olla. El padre también le levantó y le dijo, fuera de aquí. A la iglesia se entra, al templo se entra bien. Y yo decía, bien hecho, dígale más, padre. No sé qué le está diciendo, pero dígale más, dígale más. Ojalá hayan padrecitos así, que le duelan las cosas de Dios. En los lugares santos se va bien vestido. A la iglesia se van bien vestidos. Y a los peregrinos les digo, los que vamos a la Tierra Santa, vayan bien vestidos. No vayan encuerados para allá porque no lo dejan entrar. No lo dejan entrar. Esos no son lugares. Las cosas de Dios deben dolernos. Las cosas de Dios deben preocuparnos. Las cosas de Dios para nosotros deben ser lo primero. A usted no le duelen las cosas de Dios. María Magdalena, dice la Biblia, María estaba llorando. No dejaba de llorar. ¿Por qué estás llorando, mujer? ¿Por qué estás llorando? Le vuelven a preguntar. Y el Evangelio dice que María Magdalena lloraba por Cristo. Y a veces nosotros tomamos a juego a María Magdalena. Ahí viene la Magdalena, ahí viene el Magdaleno. El llore que llore, llore. Oye, María Magdalena lloraba porque le sufría, porque le dolían las cosas de Dios. Porque amaba las cosas de Cristo. Porque amaba las cosas de Dios. Tenía celo por Cristo, amaba a Cristo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Y nosotros cómo estamos amando a Dios? ¿Y nosotros qué nos duelen de las cosas de Dios? En la iglesia nada nos duele. En la casa cural nada nos duele. Que hagan lo que quieran, no nos importa nada. Oye, debemos tener amor por las cosas de Dios. Debemos sentir tristeza un día que nos acostemos a dormir y no hayamos leído la Biblia. Debemos sentir tristeza un día que nos vayamos a acostar y no hayamos hecho oración. Que tengamos más de un mes sin confesarnos, deben sentir dolor. Que vayamos a una misa y no podamos comulgar por no habernos confesado su dolor. Que usted no pueda confesar porque viva en concubinato o porque viva en adulterio, debe sentir dolor y debe llorar lágrimas de sangre para que se convierta y cambie su vida. Pero a usted ya no le duele ni siente dolor alguno porque no puede recibir la Sagrada Comunión. Oye, las cosas de Dios las vamos apagando, nuestra fe sincera va menguando.
Deben dolernos las cosas de Cristo, debe dolernos la iglesia, debemos preocuparnos por las cosas de Dios. Pero hay gente que no le preocupa, que no le importa nada. Meli Orozco, una bendición para mi hijo Clay y mi familia, porque les envié un regalo con Doris. Que venga a Estados Unidos, Dios lo bendiga. Gracias, Meli, pronto estaremos por allá, Dios mediante. Esmeralda Casillas Leal, Padre, una pequeña colaboración para la corneta. Pido por mis 6 años, que Dios le bendiga, que Dios le multiplique. Saludamos por aquí a Mari Cuellar. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Nosotros los cristianos, ahorita al final le voy a decir dónde voy a estar los próximos días, si Dios quiere. Debemos sentir dolor por las cosas de Dios. No deben doler las cosas de Dios. No deben doler las cosas del Señor. No deben doler las cosas de Cristo. Pero no nos duele. No nos duele. Mire, a mí me da mucha tristeza que yo esté en misa. Y yo en la parroquia lo digo. Ponga bravo quien se ponga bravo. Vaya, le diga quien le diga. Así venga después y me diga esto. Y sí, he terminado la misa y la gente ha venido. Sí, gracias. Pero se lo vuelvo a repetir. Tome. Le digo las cosas con claridad. Estamos en misa y la gente se pone a hablar. Y la gente se pone a hablar y yo respiro. Están hablando y echo una mirada. Va una, digo, dentro de mí. Y sigo predicando. Y están hablando. Van 2. Y sigo predicando, van 3 paros, la homilía, digo, si usted tiene muchas ganas de hablar, allá hay carretera y plaza afuera, váyase a hablar para allá y déjenos a nosotros hacer la misa tranquilos, pero no se ponga a bochinchar, haga el favor y respete, la iglesia respeta, así, se ponga bravo o no me ponga bravo, porque a mí me duelen las cosas de Dios, y yo respeto las cosas de Dios, para que venga otro aquí a la iglesia donde estoy trabajando a decir cualquier barbaridad, cualquier sinvergüenzura, no señor, se lo digo. Estoy en la plena misa y la gente metida en el celular. Más nada, miro y hago una reflexión. Mire, guardemos el teléfono, la misa no es para teléfono. Y estoy todavía y siguen, van 2. Y sigo y todavía en el teléfono van 3. Mire, señora, usted que tiene el teléfono, deje el teléfono apagado, déjelo en su casa. Pero la misa se respeta. Aquí no es para estar viendo el teléfono. O se retira o apaga el teléfono, por favor. Me está corriendo, padre, le estoy diciendo que guarde el teléfono. Y si no le sirve, pues vaya, ¿qué vamos a hacer? Las cosas de Dios nos deben doler. Las cosas de Dios nosotros debemos decirlas. Hay gente que se pone brava conmigo porque llega y se viene a confesar y me dice, padrecito, yo quiero confesarme. A ver, ¿usted es soltero o casada? No, yo vivo ajuntado. Bueno, usted no me puede casar, pero le doy una dirección espiritual. Pero yo quiero comulgar, pues cásese. Pero yo no me quiero casar, pues entonces no quiere recibir a Cristo. Pero sí quiero recibir a Cristo. Si usted quisiera recibir a Cristo, pues se casara. Y le digo las cosas claras. Así se ponga bravo, se ponga brava. Que vive en adulterio, pues también se lo digo. Llega la gente a la parroquia, es que también la gente está poco instruida y el sacerdote tiene que enseñarle. Si al sacerdote le duelen las cosas de Dios, como María Magdalena tiene que enseñarle a Cristo a la gente. Llega la gente y me dice, padrecito, vengo para bendecir esta agua. Claro que sí, venga para acá. ¿Y esa agua como para qué es? No, lo que pasa es que el curioso del pueblo, el brujo o el santero, el babalao, me dijo que necesitaba agua bendita, pero tenía que bendecirle a un padre. Y usted, como es el padre de la parroquia, pues yo vengo a bendecirla, porque me van a hacer un despojo, me van a hacer un yo no sé qué, me van a hacer una limpia y entonces necesitan agua bendita. Por favor, bendígame el agua. Sin vergüenza, fariseo, venga para acá y agarro la Biblia, tome. Y le doy una explicación y le digo, eso no se hace. Las cosas de Cristo se respetan. Las cosas de Dios se respetan. Yo no le voy a estar bendiciendo a usted para que vaya y se la lleve a brujo. Diga a brujo que es ser sinvergüenza, fariseo, hipócrita, raseguro, ese poco blanqueado. Para eso no es el agua bendita. Y no se la bendigo. Que le voy a decir a quien va y le dice a quien usted quiere. Vaya y le dice a quien usted quiere. Pero el agua bendita no es para brujería. Eso no lo aprendí yo. Eso no lo dice Cristo. Eso no está bien. Eso no lo enseña la iglesia. Dice la Biblia que cuando a usted le duele algo de Cristo, lo busca, lo encuentra, vaya hasta donde Él le duele. Y cuando a usted le duelen las cosas de Cristo, es capaz de llorar, y es capaz de enseñar, y es capaz de buscarlo. Si a mí no me importaran las cosas de Cristo siendo sacerdote, le doy la comunión a todo el mundo, confieso a todo el mundo, le bendigo el agua bendita, le bendigo el agua a todo el mundo, no tengo ningún problema. Pero a mí me duelen las cosas de Dios. A mí me duelen las cosas de Dios. Miren, usted papá y usted mamá,
No debe andar pidiéndole permiso a su hijo para llevarlo a la misa y andarle preguntando, hijito, ¿usted quiere ir a misa? Ay, papito, ¿usted quiere ir a misa? ¿Será que hoy le ronca el niño ir a la misa? ¿Hoy le complace el niño? ¿Hoy quiere el niño? No, señor. A comer y a misa, una sola vez se avisa. A comer y a misa, una sola vez se avisa. Ustedes se visten porque van a misa. No quiero, no. A su papá le duelen las cosas de Dios, a su mamá le duelen las cosas de Dios. Vamos por la buena o por la buena. Se montan al carro y nos vamos a misa y punto. Ya. Usted no tiene que estar pidiendo permiso a sus hijos para llevarlo a la misa. ¿Qué sinvergüenzura es esa? ¿Acaso usted le pide permiso para darle la medicina o le pide permiso para llevarlo a la escuela? Usted lo lleva y punto, porque es un deber. Nosotros en la fe tenemos deberes cristianos y uno de ellos es llevar a su hijo a la misa. Pero tenemos padres que no le duelen las cosas de Dios como le dolía a María Magdalena la ausencia de Cristo y andan preguntándole al niño, ¿usted quiere o usted no quiere? Nunca va a querer. Nunca va a querer. Cuando a nosotros nos duelen las cosas de Dios, las cosas cambian. Cuando a nosotros no nos duelen las cosas de Dios, no nos importan nada. No nos importan nada. Saludos a Esmeralda Casillas Leal. Padre, póngame en sus oraciones a mi familia, a la familia Casillas Leal, Díaz Casillas. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Con mucho gusto. Isabel Galdamés, que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena. Si a mí no me importaran las cosas de Dios, yo no le predicara tampoco a los protestantes. Aquí hay mucha gente que se pone brava porque le predico a los protestantes. Si a mí no me importara la palabra de Dios, las cosas de Dios, no les predicara. Ahorita al final le doy un tips a los protestantes porque aquí hay una cita bíblica bonita. Sí, a mí me importa y les predico también. Y muchos de ellos se han convertido y han venido a la iglesia. Pero si yo soy sacerdote y no me duelen las cosas de Dios y que los católicos estén yendo a la apostasía, escuchando música protestante, y yendo a cultos protestantes, participando de talleres protestantes. Los mismos católicos ya parecen más protestantes en la iglesia y yo no les corrijo, yo no les enseño la palabra de Dios y no les doy luz y no les doy enseñanza. Oye, María Magdalena lloraba por Cristo y las cosas de Cristo. Y yo como sacerdote no tendré la valentía y el valor de decirle a los protestantes la verdad. Aunque algunos se pongan bravos y los mismos católicos se ponen bravos. ¿Qué voy a hacer? A mí me duelen las cosas de Dios. Yo amo las cosas de Dios y enseño las cosas de Dios. Y soy celoso por las cosas de Dios. Y busco la manera de que las cosas de Dios sean bonitas. Y que las cosas de Dios se lleven a cabo. Y que las cosas de Dios se lleven de la mejor manera. Y busco la forma de que la gente tenga un encuentro con Cristo. Me duelen las cosas de Dios. Pero hay muchas personas que no les duele. Miren cómo dice San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20 versículo 11. Vamos a buscarlo en la Biblia y vamos a verlo. Vamos a verlo para que ustedes y yo nos demos cuenta en este día lo que dice la palabra de Dios. Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 11 al 18. Escuchen, presten atención, oído al tambor y paren la oreja. El día de la resurrección, 1. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. 2. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro a los pies. 3. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué estás llorando? Ella le contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, 4, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién busca? Ella creyeron que era el jardinero y le dijo, si tú te lo llevaste, dímelo, ¿dónde han puesto? ¿Dónde lo han puesto? ¿Por qué lloraba María? ¿Cuál era el dolor que ella tenía? ¿Qué era lo que la hacía a ella llorar? ¿Saben qué era lo que hacía llorar a María? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. La ausencia de Cristo hacía que María llorara. La ausencia de Cristo hacía que María Magdalena se le bajaran las lágrimas. María tenía un dolor profundo por las cosas de Cristo, del Maestro que no estaba. María estaba llorando por Cristo. 4 veces dice San Juan, desde el capítulo 20, desde el versículo 11 al 18, dice que María estaba llorando 4 veces. Por amor a Cristo, porque quería a Cristo, porque buscaba a Cristo y no lo encontraba. Y estaba desesperada porque a Cristo no lo hallaba, porque a Cristo no lo encontraba.
A nosotros los católicos nos falta Cristo un ratico y no nos importa. A nosotros los católicos nos falta Dios un momentico y no nos importa. No tenemos celo por las cosas de Dios, no amamos las cosas de Dios, vivimos las cosas de Dios de cualquier manera. ¿A dónde va la gente? Allá donde va la gente, de esa manera. Qué triste es tener católicos dentro de la iglesia que no les duelen las cosas de Dios, que no les preocupan las cosas de Dios, que no tienen un sentido de pertenencia en la iglesia, que no tienen un sentido de dolor por las cosas de Cristo, las cosas de Dios que salgan de cualquier manera, que salgan de cualquier forma. No, a Dios debemos darle lo mejor, debemos buscarlo con sincero corazón. El dolor que tenía María Magdalena era porque se habían llevado del sepulcro a Jesús y no sabía dónde lo pusieron, y no sabía dónde estaba. Se llevaron al Señor y no sé dónde lo han puesto. Se llevaron a mi maestro y no sé dónde estará. Ese era el dolor de ella. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por Cristo las cosas de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por las cosas del Señor? ¿Nos duelen las cosas de Cristo realmente? ¿Nos duelen las cosas del Señor? ¿Nos duelen las cosas de nuestro Salvador o no nos duelen? Oye, eso es de preocupar. Que a un sacerdote no le duelen las cosas de Dios es preocupar. Que a un cristiano no le duelen las cosas de Dios es preocupar. Ni una lágrima, ni un dolor, ni un sufrimiento. Ya todo es rutinario, ya todo es igual. Las cosas de Dios, yo voy a misa por rutina. Voy a las cosas de Dios por cumplimiento y ya. Debemos sufrir por las cosas de Cristo. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque aquí hay una cita bíblica, San Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús, cuando se le aparece a María y María lo ve, claro, por supuesto se emociona, se alegra, y Jesús le da una orden y le dice: María, vaya donde mis hermanos. Vaya donde mis hermanos. Y me llama la atención este pedacito del Evangelio, porque cuando Jesús le dice a María, vaya donde mis hermanos, se supone, pensamiento protestante, María tuvo más hijos. ¿Quiénes son los hijos de María? Los hermanos de Jesús. La Biblia no dice Juan 20, 17. La Biblia no dice María tuvo más hijos. La Biblia sí dice que Cristo tuvo más hermanos. Si hay algún protestante que está escuchando esta cita bíblica, agárrela, anótela, examínela, revísela, piénsela, medítela y escúchela. Y cuando Jesús le dice a María Magdalena, vaya a donde mis hermanos, a decirles, suba a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios, resulta, dice San Juan 20, 11, San Juan 20, 17, dice San Juan 20, 17. Vaya a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Si María, la Santísima Virgen, tuvo más hijos, entonces María Magdalena fue a decirle a los hijos de la Virgen María, que eran los hermanos de Cristo, el recado del Señor. Porque Cristo le dijo, vaya donde mis hermanos. Y ustedes quieren saber a dónde se fue María Magdalena. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, he visto al Señor, y le contó lo que les había dicho. María Magdalena no se fue donde los hijos carnales de la Virgen María, que según los protestantes la Virgen tuvo, porque no los tuvo, pero según ellos los tuvo. Y si lo fuera tenido, María Magdalena fuera ido donde la Virgen María y donde los hermanos carnales de Cristo a decirle eso. En español, María no tuvo más hijos, porque cuando María Magdalena recibió el recado de Cristo, vaya donde mis hermanos a decirle, suba a mi Dios y a su Dios, de San Juan 20, 17, María Magdalena se fue donde los apóstoles, donde los discípulos. ¿De dónde aquí que dicen los protestantes que María tuvo más hijos? Son inventos de ellos. San Juan 20, 17. Vaya donde mis hermanos. Está bien, Cristo tuvo más hermanos. ¿Sí? ¿Son hijos de la Virgen María? Hay que verlo, hay que verlo. ¿A dónde se fue María Magdalena? Versículo 18. María Magdalena se fue donde los discípulos. No se fue
donde los hijos de la Santísima Virgen María. Y con este cuchillo de cartón de que los hijos de María son hermanos de Jesús, de que los hermanos de Jesús son hijos carnales de la Virgen María, los protestantes cortan a mucha gente. Pero apréndanse la cita, San Juan 20:17. Jesús le dice a María Magdalena, se lo repito, vaya donde mis hermanos. María Magdalena fue obediente. ¿Quién más que María Magdalena conocía la familia de Cristo? ¿Quién más que María Magdalena conocía la familia del Señor? ¿Está bien? María Magdalena hizo caso, fue donde estaban los discípulos. ¿Por qué no fue donde la Virgen María y los supuestos hijos de ella? ¿Por qué no fue donde la Virgen María y los supuestos que ella dio a luz? Porque no tenía, porque no había. Y entonces los protestantes agarran este pasaje de las Escrituras, agarran la Biblia para engañar. María tuvo más hijos, no lo dice la Biblia. Claro que sí. Cristo tuvo más hermanos, sí. ¿Y los hermanos de Cristo quién eran? Pues los discípulos. ¿Quiénes eran? Pues los seguidores. ¿Quiénes eran los que lo acompañaban? A ellos los consideraba familia. Vaya a decirle a mis hermanos, subo a mi Dios. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Que nuestro Dios es el mismo Dios de Cristo. Subo a mi Padre, el Padre de ustedes. Que el Padre de Cristo es nuestro Padre. Y que porque somos hijos de Dios, somos hermanos. Pero no significa que la Virgen María haya parido más personas. De este evangelio vamos a tener dos enseñanzas. En primer lugar, María Magdalena lloró, dice el evangelio de San Juan 20, del 11 al 17, 4 veces. María Magdalena estaba llorando junto al sepulcro, sin dejar de llorar. El ángel le pregunta, ¿por qué lloras? Cristo le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? 4 veces. Cuando una persona llora, no debemos andar burlándonos de María Magdalena y diciendo, es que es como María Magdalena, es que anda llorando como María Magdalena. ¿Saben por qué María Magdalena lloraba? Porque se han llevado del sepulcro a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. La ausencia de Cristo en la vida de María causó lágrimas y dolor. La ausencia del Señor en nuestra vida debe causar dolor y sufrimiento. Usted no puede ser igual de ahora en adelante. Las cosas de Dios le tienen que doler. Las cosas de Dios le tienen que preocupar. Mira, a veces a la gente me llama y me dice, Padrecito, me alegra mucho escuchar el Evangelio. Y muchos me llaman y me dicen, Padre, yo no me puedo acostar a dormir sin escuchar la palabra de Dios. Yo no puedo acostarme a dormir sin escuchar el Evangelio del día. ¿A cuánto le pasa esto? Y la gente me llama a comentar y a hablar conmigo. Y me dicen, es que la palabra de Dios tiene algo tan bonito que se vuelve en mi vida algo tan necesario que yo no puedo dejar pasar un día sin escuchar ese evangelio, que yo no puedo pasar un día sin escuchar la Santa Misa con usted, Padre. Es que ya la he hecho parte de mi alimento. Qué bonito. Mire, cuando una persona me llama y me dice estas cosas, yo me quedo sorprendido y me quedo extasiado. Yo digo, qué amor de esa persona a las cosas de Dios. Qué amor de esas personas a las cosas del Señor. Y cuando llega la gente y me dice, Padrecito, yo quiero confesarme, es que yo el domingo no vine, a mí me siento tan mal y me siento tan re mal. Por favor, Padre, confiéseme. Yo digo, claro que sí. Claro que sí. Venga para confesarle. Y sienten un dolor y un remordimiento porque estaban enfermos y no pudieron ir a la misa. Y sienten un dolor y un sufrimiento porque tuvieron que viajar y no pudieron ir a la misa. Y sienten un dolor y una angustia porque se les pasó el día y no leyeron la Biblia, no hicieron una oración. Oye, qué cosa más bonita es que tengamos un corazón como María Magdalena, sufriendo por las cosas de Dios, sufriendo por las cosas de Cristo. Mira, a mí se me han acercado señoras, que me han dicho, Padre, estoy sufriendo mucho, porque yo me quiero casar por la iglesia, pero ese marido que yo tengo no quiere, Padre, no quiere. Y se ponen a llorar. Me dicen, Padre, mi deseo, mi anhelo y el regalo más grande que yo le he pedido a mi esposo es que se case conmigo por la iglesia,
porque yo quiero recibir a Jesucristo, Eucaristía, porque quiero tener salvación, lo que dice Juan 6:54, quiero tener vida eterna, y mi esposo no me entiende, y yo le he dicho cásese conmigo y no se quiere casar, porque en la mente le han metido una podredumbre y una porquería que el que se casa se empava, y yo ando diciéndole cásese y no se casa, Padre, y las mujeres se ponen a llorar, y también los hombres se ponen a llorar, cuando la esposa no se quiere casar con ellos. Oye, qué amor por las cosas de Dios más grande. Qué amor por las cosas del Señor. Qué bonito sería que de este evangelio aprendamos el dolor y el sufrimiento, la angustia, el desespero, porque no encontramos a Cristo. Yo no he encontrado en mi vida sacerdotal todavía una persona en la puerta de la iglesia llorando y diciéndome, Padre, por favor, confiéseme, Padre, por favor, confiéseme, Padre, por favor, confiéseme. No. Yo no he encontrado todavía una persona diciendo, Padre, por favor, cáseme, yo me quiero casar, por favorcito, Padre, yo quiero casarme. No lo he encontrado. Yo no he hecho la primera comunión y la confirmación. Eso a la gente no le importa. Eso a la gente le vale. Eso a la gente no significa nada. Yo no he encontrado a una persona llorando porque llegó tarde a una misa o porque no pudo llegar a la Eucaristía. Yo no he encontrado una persona sufriendo y llorando porque le pasó el día todavía, todo el día, y no pudo leer la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña en este día y quiero que lo comprendamos, y por eso se lo digo, se lo repito, se lo explico, se lo requete reexplico con claridad en español, traducido al español para que usted lo entienda. María Magdalena es llamada la Magdalena porque sí lloraba, sí era una berriona, sí era una llorona, pero lloraba y sufría por las cosas de Dios, lloraba y sufría por las cosas de Cristo. A veces cuando no comparto el evangelio, cuando no tengo oportunidad, porque es que tengo mucho trabajo, y se me olvida, la gente me reclama. Yo me quedo sorprendido, algunos hasta que casi me pegan. Saludo por aquí a Selene Palma. Selene Palma, Padre, le envío para que compre unas Biblias, para que las regale el domingo, Día de la Misericordia, por favor. Dios le bendiga y le pido su bendición para mi familia Cortés Palma y nuestra conversión. Que Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. Sí la vamos a comprar. Estamos reuniendo para comprar Biblias al mayor, ¿sí? Cuando tengamos suficiente la vamos a regalar. Este domingo de la misericordia no me comprometo, pero sí me comprometo que nomás llegue del viaje, vamos a buscar Biblia para darle a la gente. No podemos, si compramos al mayor, nos salen más económica. Si compramos de poquito, pues nos salen más caras. Entonces, necesito reunir de varias personas que estamos reuniendo, tenemos algún dinerito y vamos a comprar Biblia para seguir dando a la gente. Ya hemos repartido casi más de 2.000, 2.200 Biblias por toda la parroquia. Gracias a Dios y a todas las personas quienes nos han colaborado. Oigan, a veces les decía, personas que me llaman, que me escriben, me dicen, Padre, ¿y usted por qué no compartió el Evangelio? Padre, ¿qué pasó con el Evangelio que no salió? Padre, páseme el Evangelio, páseme el video, páseme esa enseñanza, páseme esa fotografía de la palabra de Dios. Yo digo, qué bonito es que haya gente que sienta dolor por las cosas de Dios. A María Magdalena le decían la Magdalena porque lloraba por Cristo. Esa es la primera enseñanza. Se llevaron a Cristo y no sabemos dónde está. Y ella estaba llore que llore por eso. A nosotros, si nos quitan a Cristo, debemos llorar, debemos sufrir y debemos padecer. No es que nos quiten a Dios y nosotros no lo tengamos. Y la segunda enseñanza de este día es que la Santísima Virgen María no tuvo más hijos, pero Cristo sí tuvo más hermanos. Y que hermanos de Cristo no significa hijo de María, como dicen los protestantes, porque dice la palabra de Dios que Jesús a esa Magdalena, a esa María, llegó y le dijo, vaya a decirle a mis hermanos, subo a mi Dios y a su Dios, a mi Padre y a su Padre. Y María Magdalena fue donde los discípulos. ¿Dónde los discípulos? ¿Quiénes eran los hermanos de Cristo? Los discípulos. ¿La Virgen María tuvo más hijos? No tuvo más hijos. Cristo sí tuvo más discípulos. Y les quiero aclarar para terminar que Magdalena, María Magdalena, no significa María la llorona, María la berriona. Porque hay mucha gente que anda juzgando y anda criticando y señalando. Ahí viene la Magdalena, ahí viene la llorona, ahí viene la Magdalena, ahí viene el Magdaleno. No, señor. A María le decía María Magdalena porque venía de Magdala. María Magdalena porque venía de Magdala. No porque era una llorona, sino porque venía de Magdala. Pero el Evangelio nos enseña que es una de las mujeres. Mire, en tan pocos versículos de San Juan 20, del 11
al 17, dice 4 veces que María Magdalena estaba llorando por Cristo. María Magdalena no significa María la Llorona. María Magdalena significa María que viene de Magdala. Pero le decían la Magdalena. Entonces la gente a veces se lo toma a juego y se burlan de María y no entienden el significado profundo de las lágrimas de María, que era que lloraba por la ausencia de Cristo, que lloraba porque Cristo no estaba, que lloraba porque el Señor no se había hecho presente. Y hoy la Biblia nos enseña esto, que Cristo no estaba y como no estaba presente, entonces María estaba sufriendo y llorando. El día de mañana, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El día de mañana vamos a hablar de los discípulos de Emaús. Yo sé que usted ha escuchado este pasaje, léalo, medítelo y mañana vamos a conversar. San Lucas 24, 13 al 35. No sé qué partecita le gusta, no sé qué partecita le parece bonita, pero mañana vamos a compartir. Quédate con nosotros. A mí me encanta esa palabra, quédate con nosotros, porque ya es tarde. Los discípulos le hicieron una petición al maestro y entró Jesús a quedarse con ellos. Vamos a compartir San Lucas 24, 13, quédate con nosotros. Bueno, antes de dar la bendición, recordar aquí rapidito, Dios mediante el día 16, pronto, recen por mí porque ya pronto se acerca este día, 16 de abril, el jueves, me toca viajar, si Dios quiere, a la parroquia Jesús Cautivo, departamento La Paz, en El Salvador. Vamos a predicar en El Salvador, vamos a acompañar en El Salvador. Si alguien quiere participar, comunicarse al número de teléfono 503-2334-0899. El día 22 y 23 de abril voy a estar en la parroquia, si Dios quiere, San Gerardo Mayela, San Miguel, El Salvador. Comunicarse al número de teléfono, Padre Amílcar, 503-7209-4114 o al número 503-2680-0274. Luego de El Salvador, la siguiente semana, a finalizar el mes de abril, vamos a estar en 29 y 30 de abril en la parroquia San Miguel Arcángel, allá en Royal City, Washington. Comunicarse con el hermano Julio Hernández al número 509-913-0220. Y el día 3 y 4 de junio en la parroquia Santa Julia, Austin, Texas. Comunicarse con Rolando Jaimes al número 512-801-5604. Después le leo, de ahí vamos a ir a Israel y después vamos a ir a los lugares marianos en Europa y después le regresamos, si Dios quiere, a Estados Unidos. Le voy a ir leyendo los itinerarios. Si alguno está por ahí y quiere participar, pues bueno, lo invitamos. En Facebook y en Instagram están los flyers, los volantes, para que usted pueda recibir la información de la primera fecha de El Salvador, si Dios quiere, y María Santísima. Y por allá en El Salvador, pues nos vemos y de allá también vamos a transmitir la palabra de Dios, si Dios quiere, y María Santísima. Bueno, esta semana me toca viajar. Les pido que recen mucho por mí porque me toca ir a predicar la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.